Cuando Jesucristo estaba en la última cena, esa era la celebración de la Pascua. Ese fue un día jueves, un día antes de la Pascua que celebraba todo el pueblo de Israel. Jesucristo hizo una declaración tremenda que impactó a todos sus discípulos. Aunque en ese momento muchos no se dieron cuenta en la realidad de lo que había dicho Jesucristo, pero Él dijo algo tremendo que todavía sigue sucediendo en las iglesias. Y eso lo reveló el Señor a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando estaban en el aposento alto el día que celebraban la Pascua, la última cena, donde el Señor revela que había uno que lo iba a entregar. Todos empezaron, dice la palabra, que uno por uno empezaron a decirle al maestro: ¿seré yo maestro? Y esto lo que nos indica es que nadie se imaginaba que Judas era un falso discípulo, un falso creyente que estaba entre ellos. Era tremendo, porque al decir ellos: ¿seré yo maestro?, ellos se preocuparon. Pero cuando tú sospechas que dentro de tu grupo hay alguien que de verdad tienes algo de qué acusarlo, pues lo más normal es que tú lo voltees a mirar y sepas: oh, ya lo pillaron. No, ellos se preguntaban y se echaban, como que estaban temerosos de que resultaran ser ellos mismos. Ellos ni siquiera se agradaban de sí mismos. Nada indicaba en la conducta de Judas que fuera un falso discípulo. Se veía como uno de todos, y probablemente hacía todo lo que ellos hacían, lo que todos hacían. Pero era evidente que había esa noche dos clases de discípulos que el Señor quería revelar que habían. Judas es el ejemplo de lo que la Biblia llama apóstata. Una persona que disfrutó de los deleites del Espíritu Santo, de los milagros, de la palabra, del poder de Dios, de la revelación del reino de los cielos. Pero este hombre, su corazón no estaba allí. Él nunca le creyó a Jesucristo. Él lo que quería del Señor era buscar ese reino, pero terrenal, y que fuera liberado el pueblo judío de la opresión de los romanos. Porque Judas era un celote. Nadie se había dado cuenta. Estaba tan cerca de todos, estaba incluso tan cerca de Jesucristo, que nadie pensó esa noche que el Señor les diera esa sorpresa tan terrible de que Judas no era uno de ellos. Dios reveló a través de Judas de que habían dos tipos de seguidores: aquellos que llevarían frutos y aquellos que no llevan frutos, que están muertos, que están secos. Judas era una persona que probablemente, a raíz de su actividad o de su ministerio, que él era el que llevaba la bolsa, era el tesorero, pues un tipo de persona como esta debe inspirar y gozar de cierta confianza para todos. Y eso fue una gran sorpresa, esa apariencia de apego que tenía tal vez Judas, y ese amor superficial que algunos, incluso en la iglesia, llevan, pues no dan fruto. No hay una manera de demostrar de que eres un creyente, sino a través de tus frutos. La palabra del Señor dice que por tus frutos los conoceréis. Nosotros conoceremos a los seguidores de Jesucristo es a través de los frutos del Espíritu que se deben manifestar como una consecuencia natural de caminar en Cristo, de ser seguidor de Jesucristo, de prevalecer, de permanecer en oración, de tener una relación. Al árbol que lleva frutos es al que le van a tirar piedras. Es un dicho por allí, y es cierto, porque la vida de un hijo de Dios no es fácil. Es una actividad y un modo de vida que no es fácil. ¿Por qué? Porque entre más estés relacionado con el Señor, entre más amistad tengas con Jesucristo, más te van a rechazar en el mundo. Y Jesucristo trajo una parábola después de que salió de allí, o una parábola, nada, digamos mejor que era una metáfora. Después de que salió de allí de la Santa Cena, y los discípulos, Jesucristo tenía que revelarles a ellos lo que iban a empezar a ver
cuando se enteraran lo que iba a hacer Judas, porque él salió de allí esa noche justo a entregarlo, a revelar dónde iba a estar. Y Jesucristo habló de esta metáfora de que él era la vid, una planta, un viñedo, una vid. Aquí en España se le llama parra. Y él tenía que enseñar a través de esta metáfora lo que iba a pasar. Y este es un ejemplo de lo que verdaderamente hoy en día es la iglesia. Y vamos directamente a la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 8. Vamos por partes. Vamos en el verso 1 a leer. Solamente el verso 1 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice Jesucristo, yo soy. Recordemos que a Moisés se le reveló Dios por primera vez a través de una zarza ardiente, y Moisés le preguntó a Dios: Señor, dime cuál es tu nombre. Cuando me pregunten mis hermanos, ¿qué les diré? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dijo: diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Y esa palabra griega se escribe YHWH, que ese es el famoso tetragramatón, que es el nombre original de Dios. Y Jesús continuamente la utilizó. En varias de las escrituras lo leemos cuando él decía: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se le apareció a los discípulos en el mar de Galilea, en esa tormenta, y él caminaba sobre las aguas, ellos creían que era un fantasma, una aparición, y él dijo: no tengan miedo, yo soy. Yo soy. Los judíos entendían, incluso los principales de la sinagoga se rasgaban y rechinaban los dientes cuando escuchaban que de la boca de Jesucristo salía el nombre de Dios, porque ellos sí lo entendían en el hebreo. Él decía que yo soy. Y en la realidad Jesucristo lo mataron fue por eso, porque él decía ser Dios, ser el Hijo de Dios, y se igualó y se hizo igual a Dios, no tanto por los milagros. Lo mataron fue por eso. Y Jesucristo dijo una palabra tremenda que antes de entrar en seguir en materia con este capítulo 15, verso 1 al 18 sobre la vid, yo quiero leer una palabra que dijo Jesucristo en Juan 8:24. Y dice Jesucristo: a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Esto lo que quiere decir es que si tú, estando allí sentado, no entiendes que Jesucristo es Dios, tú estás muerto en tus delitos y pecados, porque la salvación es por fe en que Jesucristo es el Salvador, el que murió por ti, el que ocupó tu lugar, el que vivió tu muerte y tu castigo. Él la sufrió y Él es Dios. Dice en Romanos 9:5 que Él es Dios. Y si tú no crees que Jesucristo es Dios, pues no tienes comunión con Dios. Estás muerto. No has nacido de nuevo. Tú, en la realidad, el día que hiciste esa oración que recibas a Jesucristo, tú no lo has creído. Todavía estás bajo la ley. Y no podrás cumplir la ley. Seguirás muerto. Seguimos en el capítulo 15 de Juan, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Cuando dijo Jesucristo yo soy la vid verdadera, da a entender es que había otra vid. Pues esa palabra vid se utilizaba como una imagen en el Antiguo Testamento que se refería al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en esta metáfora, Dios, al hablar de sarmientos, lo que vamos a ver, y de pámpanos, ¿sí?, es una relación y de lo que está viviendo y de lo que es la iglesia en la realidad. Esa es la nueva Israel de Dios, la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Verso 2, Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. Ahí dice en las traducciones que tal vez ustedes están leyendo, lo quitará. Ahora vamos a hacer una acotación sobre esa palabra.
Lo levantará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién hace esta actividad, esta tarea? Pues Dios el Padre, porque en el verso 1 dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién? Lo está limpiando el Padre. Esa es una actividad de Dios el Padre. Jesucristo dijo, yo y mi Padre, o mi Padre y yo, aún trabajamos. Ellos siguen trabajando. El labrador es Dios el Padre. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, hablemos de esa palabra quitar, y que aquí yo la estoy pronunciando o la estoy diciendo como levantar. Pues esa palabra, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra griega, según la concordancia Strong, la define de la siguiente manera. Quiere decir, esa palabra es la palabra airo. Esa palabra airo está usada en varios versículos que lo vamos a ver en la Biblia, vamos a ver nada más 3. Y está definida de la siguiente manera. Quiere decir elevar, alzar por implicación, cargar o llevar cargando, figuradamente alzar, cargar, levantar, levar ancla, llevar, quitar. También traduce esa palabra que tal vez tienen ustedes en sus traducciones. Recoger, sostener, subir, tirar y tomar. De todas esas traducciones que vemos allí, de todos sus significados, se ha escogido uno. Hay dos que significan lo contrario, que es quitar y tirar. Pero las demás dicen que es levantar, recoger, sostener, subir, tomar, llevar, elevar. Se ha escogido una palabra que muchos teólogos, incluso rabinos que son mesiánicos, judíos mesiánicos que creen en Jesucristo, saben desde su lenguaje nativo de que ese contexto en el cual Jesucristo quiso hablar sobre esta metáfora, lo que más probable es que dijera que era levantar. ¿Por qué digo levantar? Porque ahora vamos a ver sobre los cuidados que se tienen en las plantas de las vids o de las parras. Uno de los procesos de cuidado es levantar las ramas o los sarmientos que están colgando y que van cayendo al suelo. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Eso es un proceso, es una de las tareas de cuidado. Esta palabra airo está usada también cuando venían los 10 leprosos y vieron a Jesucristo en Lucas 17:13 y alzaron la voz, dice, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, ahí se utilizó la palabra airo, alzaron. También fue utilizada en ese versículo cuando Pedro y Juan sanaron ese cojo, el primer milagro que hicieron, y ellos fueron detenidos y llevados ante el concilio de los judíos y los castigaron, les prohibieron que usaran el nombre de Jesucristo y luego los liberaron y estaban afuera los discípulos y ellos contaron lo que había pasado, y dice la palabra en el verso 24, y ellos habiéndolo oído a Pedro, alzaron unánime la voz a Dios. Esa palabra alzaron allí está traducida como de la palabra griega airo. Juan 11, verso 41. Jesús, antes incluso de resucitar a Lázaro, Jesucristo dice en la palabra, en el verso 41, dice esa palabra, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, a Lázaro. Y Jesús alzando los ojos a lo alto. Esa palabra que está ahí escrita en el original es airo y fue traducida como alzando. O sea que podemos decir que en la realidad lo que quiso decir Jesucristo es que esa rama o ese pámpano que aún no lleva fruto no va a ser cortado, va a ser levantado, porque es parte de los cuidados de la vid, levantar esas ramas y ponerlas en lo alto. Digámoslo así, esa expresión de poner algo en lo alto, lo que está mostrando es andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, estás en la parte más alta, no estás andando en la tierra, en el polvo. Porque allí una rama no va a dar fruto cuando está en el polvo. Un experto en viticultura, o los que se dedican al sembrado de las viñas, yo lo escuchaba esta semana haciendo el estudio de esta palabra porque quería saber cómo es el cuidado de una vid, cómo es una vid en la realidad, cómo es su crecimiento y todo esto, y aprendí muchísimo y me llamaba mucho la atención. Pero
¿Qué quiere decir la palabra cuando dice llevar frutos? Se refiere a los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu solo se pueden conseguir cuando tú tienes una relación con Jesús en el lugar secreto, cuando permaneces en continua relación con Dios. Allí es donde de verdad el Hijo de Dios es transformado, a través de una relación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el permanecer en Jesús, decíamos que es un estilo de vida, y esto significa que en tu vida vas a tener, como consecuencia de esta relación, vas a empezar a caminar en Jesucristo, a ir de la mano con el Señor. ¿A través de qué? De su palabra y el Espíritu Santo, que te va revelando a diario quién es Dios. Es algo sobrenatural. Tú, sin esfuerzo humano, tú vas a ver que tu vida va siendo transformada. Cuando menos piensas, tú dices, hombre, ya no me preocupo tanto. Ya no estoy pensando en tantas cosas como las que pensaba antes, que me robaban la paz, incluso aquellas cosas que me llevaban a pecar. Una planta de esta es una vitácea, es una planta trepadora porque su naturaleza es enredarse, enroscarse y buscar sostenerse a través de otras estructuras. El primer año crece muy poquito, 30, 40 centímetros. ¿Por qué? Porque sus raíces son muy pequeñas, son muy cortas. Y cuando van saliendo las ramas, las más largas, pues se deben amarrar a una vara. Y me llamaba la atención de una manera maravillosa que esta persona decía que deben amarrarse, y yo veía que había una vara, que lo vemos en otros tipos de plantas, y esa vara se le llama tutor. Y él decía, debe amarrarse al tutor, que no quede tan apretada, para que siga creciendo. Y tutor, y yo decía, tutor, Dios, pero yo he visto eso en la palabra. Y me fui a buscar la palabra, me la fui a buscar. Pero antes de seguir ese proceso se le llama entutorado de la vid. El entutorado de la vid tiene como función principal proporcionar soporte a la planta para evitar que la planta se doble por su propio peso o cuando vengan los frutos y los racimos de uva. ¿Sí? Y le sirve para guiarla, porque una planta de este tipo, si no la guían, si no la podan, puede crecer hasta 30 metros. Pero por lo general las vides, tú ves viñas y son plantas de 1,5 metros más o menos de altura, porque las van podando y las van extendiendo horizontalmente. Y tiene un propósito para que los nutrientes se repartan de una manera homogénea y los frutos de los racimos sean de igual tamaño entre todos. Porque si tiene una inclinación o está muy desprendida, las ramas están cayendo, pues los nutrientes escasean y los frutos no van a ser iguales. Entonces ellos buscan la calidad. Y yo me fui a buscarla y yo dije, tutor, yo lo he visto en la palabra. Y pues me fui y la encontré, la palabra que se habla sobre el ayo. El ayo traduce tutor o guía. Y dice en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, o sea Jesucristo, los judíos estaban confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, tutor o guía, para llevarnos a Cristo. La ley nos llevaba a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Verso 25, pero ya venida la fe, o sea, ya ha venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo ese tutor que era la ley de Moisés. Entonces yo decía, entonces lo que quiere decir que ese ayo es la palabra, porque no podemos que sea Jesucristo, o sea, como metáfora, Jesucristo es la vid, pero ese ayo es la palabra. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Y Jesucristo nos da, porque al pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nosotros recibimos todos esos nutrientes, porque allí habita la plenitud, dice la palabra de Dios, de la plenitud de la deidad de Dios, de Cristo. Es claro que permanecer en Jesús tiene que ver con sus palabras, con que esas palabras estén en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y cuando las palabras permanecen de Jesucristo, la palabra de Dios permanece en nuestras mentes y en nuestros corazones, pues
se van a manifestar esos frutos del Espíritu. Y también, pues, las virtudes de Jesucristo harán parte de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir llegando a la estatura de Cristo. Nosotros iremos de victoria y en victoria, de gloria y en gloria, y seremos transformados a la imagen de Jesucristo el Señor. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros ya somos como Cristo es actualmente allí sentado a la diestra del Padre, así somos nosotros. Pero nosotros sufrimos una transformación. ¿A través de qué? De que el Dios el Padre nos va podando. Y podarnos duele. ¿Por qué? Porque el Señor va a quitar aquellas cosas, aquellas ramillas, aquellas cosas, aquellos pecadillos, comportamientos y conductas que son inútiles para nosotros. Los frutos del Espíritu los vamos a recordar que están en el capítulo 5 de Gálatas, verso 22 al 23. Y dice que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, que también amabilidad se me fue la palabra, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice que sobre estas no hay ley. Llevar el fruto del Espíritu no es opcional para los hijos de Dios. Sí o sí tú tienes que dar fruto. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Eso tiene como resultado los frutos del Espíritu que acabamos de leer. La indiferencia y la desobediencia consciente de la palabra de Dios hace que tú te descalifiques. Tú no eres un seguidor de Cristo si conscientemente lo desobedeces y conscientemente no lo sigues. Un verdadero seguidor de Jesucristo sigue la palabra de Dios y está en continua comunión con Jesucristo y Dios el Padre. Seguimos con Juan 15, verso 4 en adelante hasta el 8. Aquí del 4 al 8 vamos a ver que se repite una palabra que es permanecer. Esa palabra permanecer se repite 7 veces. Y cuando en la palabra de Dios suceden estas cosas, Dios lo hace a propósito. El Espíritu Santo hay que tener mucho en cuenta cuando hay palabras que se repiten continuamente. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita es que eso se vuelva en ti una verdad confirmada y segura de que es cierto, de que es importante. Permanecer 7 veces se repite. Recordemos que el 7 es el número eterno, el número santo o el número perfecto de Dios. Alguien dirá, pero eso es numerología. No, eso no es numerología, porque incluso si Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesucristo dijo 70 veces 7. Lo que quiso decir es siempre. Siempre debes perdonar a tu hermano. Él podría haber dicho siempre, pero él dijo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el Señor busca también de que tú concentres tu atención y veas de que la palabra está llena de misterios y de enseñanzas que están escondidas. Y dice así a partir del verso 14 del capítulo 15 de Juan: permaneced en mí y yo en vosotros. Ese permaneced en mí es tener una relación con Dios continua, todos los días. No solamente que vengas a la iglesia, estés entrando siempre, todos los días en oración en el lugar secreto. El lugar secreto es ese sitio que habló Jesucristo, de que debes buscar en tu casa un lugar privado, un lugar donde nadie te moleste, donde no tengas distracciones y puedas allí de rodillas estudiar la palabra, aclamar a Dios, alabarlo, y de esa manera estás permaneciendo en una relación con Cristo, en una relación con Dios el Padre. Y dice, y yo en vosotros. Ese yo en vosotros quiere decir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo debe estar allí metido en esa relación con Jesucristo. Porque es la única manera de que tú de verdad tengas conexión con Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, que es Dios mismo, habitando tu cuerpo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Aquí es algo muy importante. Si tú no estás dando frutos, es porque no estás conectado, no estás permaneciendo en Cristo. No has nacido de nuevo, no eres un cristiano.
Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Repito ese mismo versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o las ramas, o los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese es, y el espíritu mío está en ti, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Seremos carne. Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto fue lo que le pasó a Judas. Judas, su corazón nunca creyó en Jesucristo. Siempre lo vio como un salvador terrenal, como una persona que iba a derrocar el imperio romano. Él veía esos milagros y él creía que iba a mandar ángeles, iba a mandar un ejército espiritual para destruir ese imperio. Y él, todo lo que buscaba Judas era buscaba la liberación terrenal. No buscaba al Dios que lo podía liberar. Muchos buscan a Dios, el milagro de Dios económico. Buscan la provisión, no buscan al Dios de la provisión. Vienen a buscar la sanidad sola y exclusivamente, pero no vienen a buscar el Dios de la sanidad. Tanto es así que muchos que se han arrimado a la iglesia, han sido sanados, han sido restaurados, de repente no volvieron. Vinieron a buscar a que lograran por un trabajo porque tenían una situación difícil económica, y luego consiguieron un trabajo y ya no volvieron. Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban que se le hiciera el milagro, pero no buscaban al Dios de esos milagros. Y eso es una especie de Judas. Eso es una especie de una persona que busca sus propios intereses. No buscan lo eterno, que tiene un impacto tremendo en el futuro de todas tus generaciones. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que estás pegado a ese ayo que decíamos, que son las palabras. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué más bendición? ¿Qué más gloria va a recibir Dios el Padre que ver a su Hijo que está dando fruto? A ese Hijo que el Dios mismo lo podaba. Dios mismo lo levantaba cuando caía esa rama y se desprendía de las otras. Por naturaleza, decíamos que este tipo de plantas, las vitáceas, son plantas que se enredan, son enredaderas, se enroscan y se enrollan y tratan de cogerse de otras estructuras. Y yo veía y escuché una meditación de un hermano que decía que en los viñedos, en esas vides, esos surcos o esas hileras de plantas de vid, pues ellas cuando van creciendo, ellas se enredan entre sí mismas, pues se enredan también en el tutor, que es esa vara, ¿sí? Para guiarlas. Les ponen unas cuerdas para que los brazos de las plantas siempre estén horizontales, y cuando salgan los sarmientos pues mantengan ese soporte y puedan soportar todos estos racimos que siempre pesan. Pero ellas, cuando van creciendo, ellas van buscando las vecinas, las plantas vecinas, sus vides, sus vides vecinas, para enredarse también en ellas. Y esto es una imagen de la iglesia. La iglesia debe buscar que todos, cogidos de la mano, busquemos ese beneficio para todos, que estemos en oración, que podamos dolernos cuando un hermano está pasando dificultades, que podamos interceder por ellos en oración. Ese es el trabajo de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo fue ese cuerpo que fue alzado allí en la cruz del Calvario y recibió todo el castigo por el pecado pasado, presente y futuro. Dice que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Jesucristo, Dios el Padre agotó toda la ira y no quedó más ira, no quedó más enojo, porque ese cuerpo recibió todo y lo agotó todo, y ya sobre ese cuerpo ya no hay más castigo. Nosotros, que somos la iglesia, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, sobre nosotros no puede venir más castigo.
Y si tú pecas, ya no hay maldición sobre ese pecado. Dice que el Señor pasará por alto esos pecados. Lo que te va a hacer Dios es disciplinarte. ¿A través de qué? Pues de ciertos castigos, pero no para destruirte. Después de la caída del hombre, Dios maldice a la serpiente, ya lo vimos en una meditación anterior, y la condenó a comer del polvo de la tierra. El polvo de la tierra simboliza la carne del hombre. Polvo eres y a polvo te irás a convertir. Nosotros fuimos formados del barro, del polvo de la tierra. Así la carne con sus pecados y concupiscencias. Concupiscencias, ¿qué es? Tus debilidades. A ciertas personas son más tentadas con facilidad en cierto tipo de pecado. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa concupiscencia, esa debilidad por ese tipo de pecado. Y se convirtió en el alimento del diablo. Por eso es que el alimento de la serpiente siempre va a ser el polvo de la tierra, que es símbolo de la carne. Las ramas deben levantarse para dar fruto. ¿Por qué digo yo eso? Porque hay muchos hermanitos que tú lo ves, no sé si llamarlos hermanitos, pues digamos que son personas que asisten a la iglesia y que todavía no son salvas. Son hermanos que son, podríamos decir, en esta figura o en esta metáfora, son esas ramas caídas, esos pámpanos que están en el suelo, ¿sí? Y no pueden llevar fruto, porque no están pegados a la vid, no están recibiendo la savia, los nutrientes. Y estas personas andan en derrota, están siendo revolcados en el polvo, se están llenando de pecados y se vuelven comida del diablo. Si una rama está caída y no da fruto, Dios no la patea, Dios no la corta. Lo hará después cuando ya está seca. ¿Por qué? Porque nunca recibió el nutriente. De hecho, escuchando a este experto en viticultura, decía que antes de cortar una rama que está seca, primero hay que cortar uno de sus pulgares y esperar si sale savia. Si sale es porque no la puedes, está viva. Y no lo deberías. Yo me imagino que también humanamente tendrán que cortar ciertas porque dirán, hombre, esta me estorba para producir o para extender o por estructura, pues le irán echando tijeras a algunas. Pero por lo general no se debe hacer. Una rama se debe cortar cuando ya está seca y está prácticamente en el suelo y no da fruto. Y eso hace Dios. Dios es bueno. Dios no te va a cortar a ti a menos que no pertenezcas a la vid, porque si estás seca no has pertenecido a la vid. Y esto hizo con la samaritana en el pozo. Cuando esa samaritana llegó al pozo, ella iba a mediodía porque ella sentía las murmuraciones de las otras mujeres y ella prefería ir a mediodía donde había mucho calor. Y era una mujer que estaba amargada y se le apareció Jesucristo allí y le dijo, dame agua, dame de beber. Y ella se sorprendió porque él le dirigía la palabra a una samaritana, un judío. Y él le explicó y le habló y estuvieron conversando y ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías va a suceder que vamos a adorar a Dios y todo. Y Jesucristo le dijo, ese soy yo el que está hablando contigo. Y esa mujer era feliz, se fue corriendo al pueblo a gritarle a todos que había visto al Mesías. Y esa mujer fue levantada y nunca más esa mujer podría seguir sentirse avergonzada de lo que era, porque Dios no la juzgó. Él cuidó a la viuda de Naín cuando vio a Jesucristo y vio que iban a llevar a enterrar un muchacho, y esa era la mamá que era viuda y acaba de morir su único hijo y había quedado solita. Y ella estaba llorando y Jesucristo fue movido a compasión y resucitó a ese muchacho, lo levantó entre los muertos, pero lo hizo a causa de esa pobre viuda. Y así levantó la vida de esa mujer. Jesucristo cuidó las lágrimas de Marta y María, las hermanas de Lázaro, porque Jesucristo dice que él lloró con ellas. Y fue y resucitó a su único hermano varón y lo levantó a la hija de Jairo. Le restauró y sanó la suegra de Pedro. Liberó al muchacho lunático que tenía un demonio sordo y mudo. Y ese padre era desesperado y le decía, Señor, por favor, sana a mi hijo, libéralo, porque es lunático. Un demonio lo toma y lo sacude con violencia.
Y Jesucristo lo sanó y lo liberó a ese muchacho. Jesucristo, antes de hacerlo, le dijo al Padre: ¿no sabes que si crees, todo lo puedes si crees? Y él le dijo al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso ahí hay una contradicción, porque está diciendo creo, pero que ayúdame que no creo. Eso es lo que está diciendo. Aún así él confesó y dijo con sus propias palabras: creo, llamó lo que no era como si fuese. Nosotros tenemos que llamar las cosas que aún no somos, que no tenemos. Tenemos que decir: yo soy el mejor diseñador, yo soy el mejor trabajador de este tipo de actividad. Llamar esas cosas que no son como si fuesen. Si no crees y todavía vienes a la iglesia y aún no eres impactado por las palabras que se te siembran aquí los fines de semana, los domingos, pues tienes que pedirles a Dios, pedirle: Señor, ayúdame, creo, pero ayúdame en estos momentos que no creo. Ayúdame en la incredulidad. Y Dios lo hace. Dios siempre está levantando a todos. Cuando no estás dando fruto, te levanta, no te quita ni te corta. Él te da muchísimas oportunidades. Mira, Judas fue, dice la palabra de Dios, que entró Satanás en él esa misma noche. Lo que quiere decir que durante esos 3 años, que no es casualidad que la vid se demore 3 años en dar fruto. Una planta de vid, para poder dar frutos, debemos esperar 3 años. Y durante esos 3 años, ¿qué hace la planta de la vid? Va echando raíces y va profundizando más y más y más sus raíces. ¿Para qué? Porque las plantas de la vid son de troncos gruesos y de brazos gruesos para sostener los frutos. Dios el Padre, Dios esperó todos esos 3 años, y en otras palabras, Judas podría haber tenido muchas oportunidades, tuvo muchas oportunidades, pero justo al final del ministerio de Jesucristo, justito antes de ser entregado, ahí llegó la perdición de Judas. Ahí fue donde fue cortado. ¿Por qué? Porque no estaba pegado a la vid, no daba frutos. Judas no fue un ejemplo de que te puedas perder, de que la salvación se pueda perder. La Biblia no enseña eso. Recordemos pasajes como Juan 10, del 27 al 30. Dijo Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Mis ovejas. ¿Quiénes? Mis sarmientos, mis pámpanos no pueden perecer jamás. Porque si Él es la vid, y esos son los que Dios le entregó, Dios el Padre, Él dice que les da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Para que venga alguien y diga: no, es que si no estás permaneciendo en Cristo es porque eras cristiano y luego te perdiste y fuiste cortado. No, nunca perteneciste. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Dice que el Padre dice que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que ni de Jesucristo ni del Padre. Juntos sostienen y protegen al rebaño. Verso 6. Capítulo 6 de Juan, verso 37 al 39. Todo lo que el Padre me da y vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No puedes perderte. Con Jesucristo nunca podrás perderte. Hay una palabra que no he dicho, creo que no la dije, y me parece tremendísima y maravillosa. Yo creo que la dije al principio, pero vuelvo y la repito para que finalicemos. Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros
pero no eran de nosotros. Esto confirma que en la iglesia hay personas que están viniendo a la iglesia y no son salvos, porque no permanecen en Cristo, no permanecen, no están en oración, no hay una relación con Dios, y es imposible que te puedas llamar cristiano. ¿Por qué? Porque si no das fruto, el fruto es la manifestación de tu transformación. Por sus frutos los conoceréis. Y dice el Juan 2, capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Se repite la palabra permanecer, que decíamos que se repite 7 veces en la metáfora de la vid, que Jesucristo habla. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, todavía hay esperanza para aquellos que vienen y no han sido impactados y no tienen una relación con Dios, no están entrando en el lugar secreto. Si tu vida, desde que conociste a Cristo, no ha sufrido transformaciones, y tu familia, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus familiares siguen viendo que eres el mismo en todos estos años, pues algo está pasando. Tú tienes un problema, no has nacido de nuevo. Porque es imposible que el que nazca de nuevo no se transforme, no tenga frutos, los frutos del Espíritu. Tienes que ir cambiando a medida que conoces a Cristo. Esa es la regeneración del ser humano. Esa es la restauración de la cual hablaba Jesucristo. Y espero que esta palabra, hermanos, haya llegado a sus mentes y a sus corazones y produzca el fruto que Dios necesita que produzca en sus vidas. Amén. Que el Señor los bendiga.